Exa FM. Usted ya planteó a las Naciones Unidas lo que resolvió el 30 de marzo del 2016 no se está cumpliendo. ¿En qué sentido no se está cumpliendo, doctor Zavala? Nosotros, en homenaje al cumplimiento que debemos al dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que se notificó el 3 de junio del presente año 2016, por lo tanto con efectos obligatorios de cumplimiento a partir del 4 de junio del 2016, observamos que la conducta del Estado, manifestada a través de 3 funcionarios en concreto, el canciller británico 1, la ministra de Justicia 2, y finalmente el Procurador General del Estado, comenzaron a desnaturalizar el dictamen del fallo y finalmente a limitar la responsabilidad del Estado para evitar el pago de las reparaciones. Y todas estas conductas del Estado deben ser notificadas al comité porque significan incumplimiento del dictamen. Le invito a escuchar lo que el exgerente de la AGD dijo a través de Teleamazonas del 15 de junio del 2016. Ellos acudieron ante este comité que efectivamente ha hecho una observación al Estado ecuatoriano, pero que ha rechazado las 15 denuncias que en el juicio, que respecto al juicio penal, presentaron los hermanos Isaías. Es muy fácil. Respecto a la incautación, no hace observación alguna a su legalidad, ni a la resolución que yo tomé como gerente de la AGD. Ellos observan la ilegalidad del mandato 13. Ese mandato no era necesario para la resolución de la AGD. La resolución de la AGD es anterior, es autónoma, tiene vida propia. Y ciertamente el comité está observando el mandato 13, no la resolución de incautaciones, y tampoco dice en ninguna parte que se les devuelva los bienes. Exa FM. Concedo el derecho al señor Bravo de defenderse, porque en el momento en que el Estado ecuatoriano pague, la acción de repetición va contra él. Por lo tanto, es una opinión que no se apega ni siquiera al texto. Si usted lee el dictamen desde la carátula, dice: el asunto a tratar y a resolver es proceso de incautación. Yo pregunto, ¿puede dictaminarse sobre un proceso de incautación sin resolver sobre la resolución de incautación? Apliquemos la lógica elemental, fuera de saber leer y saber derecho internacional. Por eso vamos con esta comunicación a Ginebra y le decimos: vean las sandeces que se está hablando en el Ecuador. Nómbrenme un relator especial para que ponga en orden esto, pues, ¿no? Que en cambio dicen, de alguna manera teníamos que cobrarlo del feriado bancario. Filambanco se entregó al Estado ecuatoriano en diciembre de 1998 con un superávit de $10 millones. Lo recibió el Estado ecuatoriano. Sí. Lo tuvo 6 meses en su poder. Lo absorbió con la previsora. Lo quebró y se inició nada que ver con el feriado bancario. 1, 2, los Isaías no eran dueños de Filambanco cuando quebró. El Estado. Era el Estado. Sí. Tercero, se hicieron las incautaciones, cobraron lo que supuestamente ellos se debía, que no se debía porque no eran dueños los Isaías. Ahora, nómbreme un perjudicado en el caso de Filambanco hasta diciembre del 98. No hay uno, ni uno. ¿Qué cobraron? Lo que quebró la previsora. ¿De quién era la previsora? Del Estado. ¿Y quién lo quebró? La administración del Estado. ¿De qué hablan? Es decir, eso ya es guerra pasada, sí. Además. Y observe algo, señor Rocha. ¿Quiénes lo resuelven? Lo resuelven 18 jueces. ¿De dónde? 18 juristas de ese nivel leen este proceso de incautación y deciden que es una vulneración flagrante de los derechos de las víctimas. Y en el Ecuador se le ocurre al ex gerente de la AGD decir que no, eso no dice, que dice otra cosa. Bueno, es decir, que no pueden hablar así porque sí, hay reparación, pero no será material, eso sí. No, señor, la reparación es económica de los derechos vulnerados. ¿Cuál fue la lesión? ¿Cuál fue el daño? La incautación. ¿Sobre qué? Sobre la propiedad. ¿Qué se llevaron? Restituya, señor. Por Dios, lean los dictámenes desde el año 1927 hasta la fecha. Todas dicen lo mismo. ¿Por qué no leen la resolución de la Asamblea de las Naciones Unidas 60-147? ¿Por qué no leen nada? Dicen lo que se les ocurre. Pero yo quisiera, en algún momento, que usted les pida fundamentos para lo que dicen. Doctor, ¿Y sabe con qué se va a encontrar? Con el mismo trabalenguas que acabamos de escuchar del distinguido abogado Bravo. Nosotros lo que buscamos es justicia, lo que busca todo el mundo que acude a un proceso. Se llama justicia, que es lo que define el artículo 1 de la Constitución del Ecuador. Ya se declaró vulnerado un derecho, repare, señor. ¿Qué significa reparar? Restaure, reponga, indemnice, compense, pida satisfacciones.
El único país que dice, no, reparación es otra cosa, hombre. ¿Qué reparación? Nada, darte un abrazo y decirte lo siento. ¿En qué siglo estamos en el Ecuador, por Dios? Tengamos un poco más de madurez. Y si no, por último, el Procurador General del Estado, sentémonos en un debate los dos, frente a toda la población ecuatoriana. Yo como representante y abogado de los Isaías y él como representante del Estado, que es el caso. El asunto es demasiado claro, evidente. El Estado está jugando a lo que es el Estado fallido, a lo que es el Estado engañoso, a lo que es el Estado tramposo, al Estado que no quiere cumplir obligaciones. ¿Por qué? Porque se agota su tiempo. Sabe que tiene 180 días y en febrero hay elecciones. ¿Cree usted que el comité sí aceptará su pedido de un relator para hacer el seguimiento? Es obligatorio de acuerdo con el artículo 101 del reglamento del comité. No se olvide que este gobierno ha perdido como 8 casos internacionales. Bueno, tiene que pagar como 6.000 millones de dólares en indemnización. No creo que para ellos sea una carga grave. Están acostumbrados a pagar, nos está diciendo. Están acostumbrados a perder los juicios y a pagar. ¿Esto es justo para el Ecuador más allá de la justicia y eso? ¿Usted considera que es correcto? La respuesta la da la Constitución y el derecho internacional. No, señor, no es justo que el pueblo pague. Por lo tanto, señor Procurador, pague, dese la vuelta y cobre a todos los que fueron directores de la AGD del 2008 y a los 92 asambleístas que votaron por el mandato 13 y a todos los jueces que negaron los recursos a los Isaías. Todo ese conjunto de 2 centenares de personas paguen por el pueblo ecuatoriano lo que el Estado ha pagado. Eso dice la Constitución, artículo 11, numeral 9, inciso 2. Queremos agradecer al señor doctor Jorge Zavala por ayudarnos un poco a entender más el proceso de los hermanos Isaías, de quien es su abogado. Muchas gracias, doctor Zavala. Gracias a usted. XFM y Democracia AM encarnamos la libertad de expresión.